Hola, buen día a todos y todas desde Buenos Aires. Bueno, les voy a contar en esta presentación un proyecto, como mencionó Pere, es parte de la iniciativa, fue parte de la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima. Eh, un poco siguiendo la idea que presentó recién David, esto de las múltiples interdependencias, eh, quizá les quería contar un poquito cómo nosotros abordamos este proyecto. Es como pensando que en general las ciudades tienen agendas que trabajan en silo, como muy aisladas unas de otras. Es la agenda tradicional de desarrollo la que trabaja en reducción de pobreza, acercar los servicios universales de agua, saneamiento, electricidad, vivienda. También trabaja en la agenda de adaptación al cambio climático, también trabaja en la agenda de reducción de riesgo de desastres y la de mitigación. Pero un poco esto siempre se trabaja de manera un poco aislada y cuando un poco lo que intentamos propiciar es la posibilidad de respuestas integrales, ¿no? Cuando todas estas agendas tienden a superponerse en varios aspectos. Por ejemplo, todas tocan el tema de reducir riesgos, aunque algunas miran los riesgos más cotidianos del día a día, otras los riesgos de desastres, otras los riesgos relacionados al cambio climático. Y quizá a veces parece más difícil la superposición con la agenda de mitigación, pero es una realidad que si no se trabaja también la mitigación, todas las otras agendas, el trabajo en los otros temas va a ser cada vez más complicado. Y también es claro que todas necesitan el involucramiento activo de los actores locales. Un poco también siguiendo el tema de la iniciativa y los que nos proponía la iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima, que era trabajar sobre ciudades pequeñas intermedias, un pantallazo muy cortito. En general todas estas ciudades tienen recursos escasos de todo tipo, desde financiamiento, recursos técnicos en los equipos, eh, también dependen altamente de transferencias de los gobiernos nacionales, que en general vienen destinadas a ciertos temas, no es que tienen total libertad cómo reasignarlas. Eh, Tienen deficiencias en lo que es la provisión de infraestructura y servicios que permitiría reducir riesgos. Muchas veces tienen estructuras débiles de gobernanza, son bastante invisibles en las agendas internacionales. En general son más las ciudades capitales las que van pudiendo participar y de las discusiones internacionales, y muchas de las ciudades pequeñas intermedias en América Latina quedan bastante relegadas en eso, salvo algunos casos específicos. Y un poco relacionado a eso también tienen acceso muy limitado a lo que son oportunidades de financiamiento, ya sea participar en llamados internacionales, recibir directos fondos de afuera. Entonces, bueno, eso las condiciona un poco en su accionar, ¿no? Bueno, la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima, que es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, la Alianza de Clima y Desarrollo y la Fundación Futuro Latinoamericano, arrancó en 2016, y la idea era generar proyectos de investigación-acción para apoyar y promover acciones para un desarrollo urbano resiliente al clima, propiciando la participación de los actores locales, la generación de conocimiento y de nuevos instrumentos para ayudar a la toma de decisiones. En este contexto se presentaron muchas expresiones de interés y 6 proyectos fueron seleccionados, que en total cubrían 13 ciudades en 7 países. Yo en particular hoy les voy a contar el proyecto en el que yo estuve involucrada, que es el planeamiento participativo en las ciudades de Santo Tomé, Argentina, Santa Ana en El Salvador y Dos Quebradas en Colombia. Gabriela, que me sigue atrás mío, seguramente va a completar más la idea de toda la iniciativa. El proyecto lo que buscó fue desarrollar una manera práctica para involucrar a los actores locales en el proceso de planificación y toma de decisiones. Para eso lo que buscamos fue poder integrar conocimientos y mejorar la coordinación entre esos actores locales que estaban participando, a partir de la generación de un proceso participativo, utilizando unas herramientas que ahora les voy a contar y mostrar cómo fue el proceso, pero para llegar a elaborar un portafolio de acciones para cada una de estas 3 ciudades.
este portafolio de alguna manera es como una hoja de ruta que les permita fortalecer el trabajo de resiliencia en cada una de estas 3 ciudades a partir de acciones concretas en el corto y mediano plazo que sean, o sea, viables de realizar con los recursos y las posibilidades que tenían cada una de estas ciudades. Perdón, un minuto. Bueno, en este proyecto participaron, fue liderado por 3 organizaciones, el Center for Disaster Risk Reduction and Resilience, Wageningen Environmental Research, el IE de América Latina. Trabajamos con equipos locales en cada una de estas 3 ciudades, algunos eran investigadores de universidades o colaboradores de ONGs trabajando en territorio, y trabajamos con el apoyo de las 3 alcaldías. 3 preguntas guiaron un poco nuestro proceso de investigación y acción. La primera era: ¿qué oportunidades podemos identificar para un desarrollo urbano resiliente al clima a través de un proceso participativo? A esto lo fuimos trabajando a través de mapeo de actores, entrevistas, integración y revisión de información y talleres participativos. A partir de esas estrategias, la segunda pregunta era: ¿qué estrategias podemos desarrollar a partir de esas oportunidades que identificamos? Ahí trabajamos en un proceso de validación con los actores locales. Y la tercera pregunta era: ¿cómo los tomadores de decisión podían usar esas estrategias que habíamos identificado para mejorar las prácticas de desarrollo local? Y esto lo fuimos respondiendo con algunas recomendaciones de políticas para cada una de las 3 ciudades. Muy cortito, no es para entrar en detalle, pero bueno, solo para tener una idea de qué ciudades estamos hablando. Santa Ana, en El Salvador, una ciudad de 265.000 habitantes, la segunda ciudad más importante de El Salvador. Es montañosa, tiene problemas tanto de inundaciones como deslizamientos, vulcanismo, y los problemas típicos de falta de planificación del territorio, necesidad de mejorar la gestión de las redes de agua, de la gestión de residuos, de los procesos participativos. Por otro lado, teníamos también 2 quebradas con 200.000 habitantes en Colombia. Es parte de un área metropolitana más amplia con la ciudad de Pereira, y también nuevamente problemas relacionados, también una ciudad de montaña con muchas quebradas, problemas relacionados también similares a los de Santa Ana. Y Santo Tomé, una ciudad más chica, de 66.000 habitantes en Argentina, parte del área metropolitana o del Gran Santa Fe, la ciudad capital de una de las provincias, una ciudad totalmente de planicie, con muchos problemas de inundación y déficits similares en términos de necesidad de mejorar la planificación, gestión de recursos, etc. El proyecto se desarrolló a lo largo de 16 meses, tuvo 5 etapas muy importantes. Y se inició con un proceso de mapeo de actores, entrevistas, análisis de la información para generar un diagnóstico y saber qué había, qué se conocía, cómo se estaban relacionando los actores, una primera aproximación a necesidades que tenían. Con esa información se elaboraron una serie de talleres en cada una de las ciudades de planificación participativa utilizando una herramienta desarrollada por Wageningen Environmental Research, que se llama Scan. A partir de eso, que ahora después les voy a contar un poquito, a partir de esos 3 talleres pasamos una etapa donde se sistematizó toda la información que se ha ido recolectando y las distintas percepciones y visiones de los actores, y se preparó un portafolio de acciones, esta hoja de ruta que les mencioné antes, para luego pasar a la validación de esto con los decisores locales. Hubo distintos mecanismos, pero en todas las ciudades pasamos por poder presentar esto a los decisores locales y un poco recibir su feedback y ver cómo lo podrían utilizar a estas recomendaciones que les estábamos haciendo. Y finalmente hubo una etapa de reflexión conjunta, ya sea entre las 3 ciudades del
del proyecto, donde hicimos un taller donde las unimos a representantes de las tres, y también un taller final de la iniciativa en Tarapoto, en el cual en nuestro caso fueron un representante de cada una de las ciudades también como manera para fortalecer las capacidades de estos actores y las posibilidades de accionar a futuro. Un poco que es QuickScan, que fue la herramienta que nosotros elegimos para desarrollar el proceso de planificación participativa. Es tanto una metodología como caja de herramientas que facilita la integración de información de distintas perspectivas, de visiones diferentes y de necesidades de los actores. Me voy a apurar. Y bueno, lo que nos permitió fue, en un plazo de tiempo corto, explorar estas opciones y pensar estrategias en conjunto. Usamos esta herramienta, pero podría haber sido otras posibles herramientas, ¿no? Lo que permitió fue, por ejemplo, un ejemplo es analizando distinta información, ya sea combinando, por ejemplo, la red de cloacas, la densidad de población, los modelos digitales del terreno para ver cuáles eran las zonas donde había depresiones en el terreno, el plan parcelario, empezar a integrar esa información, no solo lo que estaba en mapas o conocidos, sino también lo que iba agregando los participantes en el proceso, y llegar, por ejemplo, a un mapa con áreas prioritarias donde se necesitaba el alcantarillado y cloacas. Esto es interesante porque en una ciudad, por ejemplo, como Santo Tomé, que se inunda y donde el agua tiende a tener dificultades para escurrir, poder contar con un servicio sanitario eficiente reduce riesgos. Entonces, como por ejemplo muestra este mapa, rápidamente en un proceso de 2 días, entre otras cosas, en este caso con el de estas zonas prioritarias, se pudo identificar en conjunto dónde veían las zonas críticas y la ciudad debería intervenir ahí, para poder a partir de ahí pensar en estrategias de acción. Este es un mapa, por ejemplo, resumen, donde mostraba qué acciones habría que ir pensando para distintas zonas de la ciudad en este proceso de construcción colectiva. A partir de ese proceso fue que elaboramos los portafolios de opciones de acción para cada una de las ciudades. Algunos tenían que ver con acciones más estructurales, otras no estructurales. Solo para elegir uno, por ejemplo, en el caso de Santo Tomé, una de las acciones que se planteó fue esta necesidad de poder tener una visión conjunta de la ciudad que se quería y hacia dónde se debería trabajar, haciendo mucho más visible lo que era el tema de riesgos en la ciudad de la inundación, que si bien se trabajaba, pero no de una manera sentida por toda la comunidad, pensar más en un proceso tanto de desarrollar una estrategia local de gestión de riesgos mucho más consolidada, pero también destinar equipos que puedan llevar adelante esa estrategia y generar la información necesaria para poder sostener eso. Entonces, en este camino se generó un proceso de fortalecer todo el sistema de información del municipio con ayuda de la provincia y como uno de los resultados a partir de este proceso que ocurrió fue que, por ejemplo, se reorganizó la estructura de gobierno y una persona, pensando en que son equipos, estas ciudades tienen equipos muy chicos de trabajo, una de las personas que estaba ocupándose de múltiples actividades dentro de la gestión del municipio se quedó responsable de liderar el proceso de gestión de riesgos, asegurarse que las distintas acciones del municipio incluían esta visión y enfocarse mucho más en la planificación a mediano y largo plazo que a la situación de emergencia diaria. Bueno, un poco esto creo que es bastante compartido entre las distintas ciudades, que había que pensar nuevas maneras de planificar el desarrollo. En todas las ciudades, esto nos pasó a nosotros, pero también en las otras ciudades de la iniciativa, darnos cuenta que existía mucha información, pero lo más dificultoso era poder acceder a esa información y que esté en formatos compatibles para poder ser usada e integrada.
una necesidad muy fuerte de construir sobre lo que ya existe, no empezar cada vez de cero, que era necesario construir espacios de confianza donde todas las opiniones son válidas y es posible coordinar acciones. Esto muy fuerte también, tanto trabajando el gobierno con, con la comunidad, pero también al interior de las distintas áreas de gobierno. La necesidad de fortalecer las capacidades de estos equipos, tanto internas como externas, y que las soluciones que se propongan sean políticas y socialmente relevantes, o sea, estén basadas en lo que está pasando en el territorio, puedan ser financieramente aceptables y también técnica y legalmente posibles. Y, y la necesidad esta de poder integrar mucho más los espacios rurales, periurbanos y urbanos. Un poco pensando para adelante, quizá lo que quería, a mí me surgió fue la necesidad de pensar en fuentes de financiamiento para apoyar a los gobiernos locales, a la sociedad civil, a los actores locales trabajando juntos, la necesidad de balancear mejor el corto plazo, o sea, responder a las necesidades inmediatas con el mediano y largo plazo, para poder pensar en un desarrollo más resiliente, a fortalecer y apoyar los procesos iniciados y guiados localmente, y que a veces la implementación de todo este tipo de acciones también requiere no solo el acceso a grandes inversiones de plata, por ejemplo, generalmente una ciudad tiende a pensar en los fondos que necesita para obras de infraestructura, pero a veces, bueno, es posible empezar por reorganizar prioridades, revisar roles, revisar los presupuestos que tienen para poder coordinar mejor acciones. Y esto tiene mucho que ver con cambios mentales y un mayor compromiso y apoyo político. Quizá un poco el ejemplo que les puse de Santo Tomé, cómo se genera una reestructuración dentro del gobierno local, es un poco estas posibilidades, que falta mucho, pero bueno, es empezar por algo. Bueno, y muchas gracias. Solo decir que en este proyecto tuve yo, Ibru Genser, Manuel Winograd y un equipo enorme de actores, investigadores locales y de gente de gobierno que también nos fue apoyando. Muchas gracias.